Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, amigos y amigas de su programa Hablando con Dios, que Casa de Bendición llega a todos ustedes cada lunes al ser las 5 de la tarde en la frecuencia 930 AM. Muchas gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros, por abrir las puertas a este programa que cada semana llevamos con mucho cariño a todos ustedes. Mi nombre es Ana Cristina Solís, voy a estar con ustedes en este programa. Muy feliz y muy contenta de poderlos acompañar y de poder servirle al Señor, de poder llevar mi granito de arena para la edificación de las familias costarricenses. Damos también las gracias a Radio Costa Rica por permitirnos este espacio cada semana y asimismo a todos los patrocinadores que la hacen posible. Un saludo cordial también para Jonathan Marchena, que se encuentra en los controles. Que Dios lo bendiga, y a todos los funcionarios de Radio Costa Rica. Les recuerdo que ustedes pueden utilizar esta plataforma, pueden utilizar este espacio para anunciar sus empresas, productos o servicios. Pueden comunicarse al teléfono 2253-1317 o al 8318-7361 para obtener información sobre la forma en que pueden anunciarse, y igualmente para obtener cualquier cita para consejería, para consultas de los programas que se presentan aquí o cualquier duda, estamos con gusto a sus órdenes. También les invito a que si usted no tiene un lugar donde congregarse, las puertas de Casa de Bendición se encuentran abiertas. Nosotros nos encontramos en Sabanilla de Montes de Oca, y nosotros tenemos diferentes reuniones o asambleas generales a lo largo de la semana. Los lunes a las 7 de la noche se reúnen los matrimonios o parejas de novios o cualquier persona que quisiera también unirse a alabar y bendecir al Señor. Los martes por la mañana a las 9 hay reunión de señoras casadas. Miércoles a las 6 de la tarde hay asamblea general. Jueves a las 6:30 reunión de varones. Son ustedes cordialmente invitados. Si tiene un amigo, si quiere unirse a este grupo, puede hacerlo los jueves. Y los sábados hay asamblea general a las 5:30 de la tarde. Igualmente nos reunimos el último viernes de cada mes para dar gracias y bendecir al Señor por todos los milagros, prodigios, bendiciones que hemos recibido durante el mes, y para consagrarle el siguiente mes al Señor todas nuestras peticiones, todas nuestras luchas, todas nuestras metas y proyectos, poderlas presentar en el mes que sigue. Nosotros estamos queriendo llevar a ustedes temas que puedan edificar a su familia, porque sabemos que en este tiempo la familia se encuentra en peligro. Sabemos que el enemigo trata de desintegrar la familia, pero si usted quiere que su familia sea creyente, si usted quiere que su familia esté en la promesa de Dios, dice la palabra en Hechos 16:31, dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Ese es el requisito. Cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. ¿Por qué? Porque, hermano mío que está aquí en sintonía, déjeme decirle que no es casualidad que usted se encuentre con nosotros. El Señor lo trae para que
escuche esta palabra, y no solo para que la escuche, sino para que la medite, para que pueda estar al frente de una nación que es su familia, para que pueda estar en oración, vigilante, siempre como quien está, como el vigía que está al frente del pueblo, al frente de su familia, para llevar esa familia a los pies de Cristo. Entonces, no es casualidad que usted se encuentre aquí. El Señor quiere que usted le sirva. Todos hemos nacido para servir, bendecir, conocer y servir al Señor. Así que es un gusto para mí estar con todos ustedes. Igualmente, muchas gracias una vez más por este espacio que ustedes sacan para escuchar la palabra de Dios, para escuchar estas enseñanzas. Y sea con ustedes la palabra que está en Hebreos 11:6, que dice que Él es galardonador de todos los que le buscan. Así que busquémoslo, porque el Señor nos bendice, nos recompensa y lleva a nuestra familia de bendición en bendición. En esta tarde vamos a hablar un poco de un tema que está en toda nuestra vida, que es parte de nuestra existencia, seamos creyentes o no seamos creyentes, es la prueba, es acerca de la prueba. Y una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que muchas veces creemos que por ser discípulos de Cristo, que hemos entrado a los caminos de Dios, que lo hemos buscado a Él, eso nos hace inmune a las pruebas y tribulaciones de la vida. Pero eso no es así. Tanto si somos creyentes o si no somos creyentes, si las personas son cristianas o no, nada nos hace inmune a las pruebas y tribulaciones de esta vida. Lo que pasa es que cuando estamos en Cristo, las tribulaciones son una forma de subir de nivel, son una forma de crecimiento. Para nosotros las pruebas son formas de ser mejor persona, y a nosotros, los cristianos, aprovechamos esas oportunidades para crecer, para edificarnos y para creer más, para estar más cerca del Señor y para sacarle provecho. Son oportunidades de sacarle provecho para bendición. Muchas veces nos podríamos preguntar por qué un Dios tan bueno y amoroso permitiría que yo pase por tales cosas, por la muerte de un familiar, por una enfermedad, daños a nosotros mismos, situaciones en nuestra familia, dificultades financieras, preocupaciones, temores. Entonces nosotros podemos preguntarnos por qué, si Él nos ama tanto. Entonces pensamos y creemos que seguramente si Él nos ama, nos quitaría todas esas cosas a nosotros. Pero las cosas, el Señor no las quiere en nuestras vidas como fáciles y cómodas. No es así. La palabra de Dios, la Biblia nos enseña claramente que Dios ama a todos aquellos que son sus hijos, y todas las cosas les ayudan a bien. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. A los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso debería significar entonces que las pruebas y tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son parte de las cosas que nos ayudan a bien, que nos van a hacer crecer, que nos van a hacer mejores personas y que son necesarias. Es necesario que atravesemos, y lo vamos a ver en el transcurso de la charla, lo vamos a ver por qué es necesario que nosotros pasemos por todas estas pruebas y tribulaciones. Todas las pruebas, las tribulaciones, las preocupaciones, las pruebas tienen un propósito divino y hay que asimilarlos como un proyecto de Dios para nuestro bien. Como en todas las cosas, el propósito sobresaliente de Dios es que seamos transformados más y más a imagen de su Hijo. Así lo dice la palabra en Romanos 8:29. Dice, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Entonces nosotros vamos caminando, nosotros vamos en esta vida, en esta tierra, vamos caminando, vamos creciendo, vamos superando y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero el propósito es ser cada día más santo, es ser cada día
más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta de todo cristiano y todo en la vida, incluyendo las pruebas, las tribulaciones, todo está diseñado para alcanzar esta meta de ser cada día más semejante a nuestro Señor. Las pruebas, las preocupaciones son un proceso de santificación, siendo apartados. Nosotros somos un pueblo apartados para los propósitos de Dios y equipados para vivir para su gloria. Nosotros hemos nacido para buenos propósitos, dice la palabra. Hemos nacido para el bien, hemos nacido para el propósito de Dios. Se explica, aunque en que las pruebas logran esto, en Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículos 6-7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces dice que nosotros somos pasados por esa prueba, por diferentes pruebas y dificultades, pero dice y aclara por un poco tiempo. En realidad la prueba es un proceso rápido, lo que tarda más es el proceso posterior a la prueba. En ese proceso es en el momento en que somos transformados, en que somos mejorados, en que somos establecidos, en que somos consolidados. Y así lo dice la palabra en Primera de Pedro 5:10. Dice, el Dios de toda gracia, el que nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, nos restablecerá, afianzará, robustecerá y los consolidará. Entonces seremos mejores personas. Nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Ahora vamos a leer un poco de ese texto. Él nos va a formar, nos va a restablecer para estar en el lugar definitivo. En la versión de Dios habla hoy, esta cita de 1 de Pedro 5:10 dice, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco tiempo, Dios los hará perfectos, o sea, semejantes a Cristo. Nos vamos a parecer más a Cristo mediante el sufrimiento. Somos firmes, fuertes y seguros. Ese mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Cristo. Y como dice también la palabra, así como sufrimos con Él, así como pasamos pruebas con Él, vamos a poder gozar de la gloria eterna en unión con Cristo Jesús. La fe del verdadero creyente se reforzará mediante las pruebas que experimentamos para que podamos descansar en el conocimiento que es real y que va a durar para siempre. Las pruebas son pasajeras, el mundo es pasajero, pero lo que viene por delante es para siempre. Debemos recordar que nosotros somos peregrinos en esta tierra, que nosotros no pertenecemos a esta tierra, estamos de paso. Nuestra tierra, nuestro lugar es en el cielo, dice Filipenses 3:20, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará nuestro cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso. Por lo cual les digo, y tenemos que tener bien claro que nosotros estamos de paso en esta tierra. Y como decía el evangelio de ayer, domingo, nosotros tenemos que estar listos y preparados, porque no sabemos cuándo es el día de nuestra partida. No sabemos cuándo le tenemos que dar cuentas a Dios y cómo hemos administrado todo lo que Él nos ha dado. Nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros somos peregrinos en esta tierra. Entonces, no nos tenemos que aferrar a las cosas de este mundo, sino que saber que este es un tiempo de entrenamiento para una vida eterna.
para algo, como dice la palabra, que será perdurable para siempre. Lo verdadero, lo que durará para siempre, eso es lo que está posterior a esta vida. Por eso el Señor nos consolidará para después a lo que es real y verdadero. Muchas veces tenemos que tener mucho cuidado también de no hacer excusas de nuestras pruebas y tribulaciones, porque a veces nosotros decimos que estamos en pruebas y tribulaciones y en realidad lo que estamos recibiendo es el resultado de nuestra propia maldad. Así que ninguno de vosotros, dice la palabra, padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entretenerse en lo ajeno. Primera de Pedro 4:15. Dios perdonará nuestros pecados porque el castigo eterno por ellos ya ha sido pagado en el sacrificio de la cruz en el Calvario. Sin embargo, todavía tenemos que sufrir en esta vida las consecuencias naturales de nuestros pecados y malas decisiones. Entonces, muchas veces nosotros hemos pecado, muchas veces hemos tomado malas decisiones y vienen las consecuencias de nuestras malas acciones y de nuestra maldad. Esas son las consecuencias de lo que tenemos que pasar por haber tomado esas malas decisiones, pero incluso esos sufrimientos Dios los utiliza para moldear y formarnos para sus propósitos, para nuestro bien. Si bien es cierto, muchas veces al recibir esas consecuencias de nuestros pecados y rebeliones y desobediencia, en esta oportunidad nos vamos a centrar y nos vamos a referir a las pruebas que les sucede a los hijos de Dios, o sea, a todos aquellos que tratan de caminar conforme la palabra de Dios. Por eso muchas veces recibimos un evangelio equivocado cuando nos dicen por ahí, pare de sufrir, únase a tal congregación o venga a nuestra iglesia y usted va a parar de sufrir y ya nunca más va a tener problemas y ya nunca más tendrá pruebas. Eso no es verdad. Nosotros los hijos de Dios somos probados mediante las pruebas y tribulaciones y nos vamos a referir a ese tipo de situación en donde nosotros aún siendo hijos de Dios, discípulos de Él, servidores de Él, luchando y caminando, vamos a ser pasados por pruebas. Entonces vamos a estudiar algunas palabras que nos refieren a eso. Y que tenemos que saber que no debe extrañarnos, que no debe de preocuparnos cuando venga una prueba. Nosotros sabemos que vamos a pasar de nivel, vamos a un nivel superior. Entonces, bienvenida a las pruebas. Bienvenida a las pruebas que son oportunidades de ser mejores personas y pasar a nuevos niveles. Nosotros somos como el barro en las manos del Señor, como el barro en las manos del alfarero. Y así lo dice la palabra de Dios en Jeremías 18. Dice, palabra de Yahvé que dirigió a Jeremías. Dice, levántate y baja a la alfarería, que allí te haré oír mis palabras. Bajé pues a la alfarería y resulta que el alfarero estaba haciendo un trabajo en el torno. ¿Sabe quién es el alfarero? Es el Señor. ¿Y sabe quién es el barro? Usted y yo somos el barro. El cacharro que estaba haciendo se estropeó como barro en manos del alfarero y éste volvió a empezar transformándolo en otro cacharro diferente, pero mejor le pareció al alfarero. Entonces, cuando somos pasados por pruebas es porque estamos siendo moldeados, porque estamos pasando por ese torno que muchas veces viene a ser el lugar donde nosotros nos buscamos la presencia de Dios, donde nosotros buscamos de Dios, donde nosotros vamos a orar. Es ese lugar donde Él nos va a transformar y nos va a cambiar. Entonces nosotros vamos a ser transformados desde una vasija que tenía errores, de una vasija que no le gustó al Señor, vamos a ser transformados en una que le pareció a Él, dice la palabra en Jeremías 18.
Entonces por eso no tenemos que estar extrañados. Dice Primera de Pedro 4, 12, 13. Queridos, no se extrañen del fuego que ha prendido en medio de ustedes para probarlos, como si sucediera algo extraño. O sea, no es nada extraño, ni debemos asustarnos ni preocuparnos cuando esto sobrevenga, sino que dice, alégrense en la medida en que participan en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren jubilosos en la revelación de su gloria. Así como padecemos situaciones, así nosotros vamos a participar de la gloria eterna. También dice la palabra, cuando nosotros nos decidimos a seguir al Señor, sabemos que tenemos que pasar por pruebas. Y así lo dice la palabra en Santiago 1, versículos 2, 3. Dice, consideren como de gran gozo. Vea que en ambas citas nos dice, estén alegres, estén gozosos, alégrense, hermanos míos, cuando estén rodeados por toda clase de pruebas, pues ya sabe que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muy fácil es mantener la fe y muy fácil creer cuando todo va bien. Pero la verdadera madurez espiritual la alcanzamos cuando las circunstancias nos afectan nuestra fe y nos mantenemos firmes en Cristo, sabiendo que no estamos solos y que saldremos más que victoriosos. O sea, permanecer con fe, permanecer gozosos cuando las cosas van mal no es tan fácil. Sin embargo, estamos llamados a ser así, a aceptar los sufrimientos, sabiendo que estamos pasando por ese moldeo, nosotros somos ese cacharro o esa pieza que el alfarero va a moldear en su lugar en aquellas pruebas, en su lugar, cómo nos va el Señor moldeando en nuestras pruebas, también en nuestro lugar de oración, en donde nosotros nos encontramos con Él, en donde Él nos instruye y nos indica. Cuando nosotros estamos en prueba, es un momento especial para que Él nos instruya y nos diga qué debemos hacer y nos diga para dónde debemos caminar. No estamos solos, sino que saldremos victoriosos con Él, que nos va a ayudar. Dice la palabra también en Eclesiástico 2, 6, hijo mío, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, endereza tu corazón, mantente firme. En otras versiones dice, fortalece tu voluntad y sé valiente, para no acobardarte cuando llega la calamidad. Aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así al final tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos, porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombros en el horno del sufrimiento. Confía en Dios y Él te ayudará. Procede rectamente y espera en Él. Entonces sabemos que todas las cosas son para bien nuestra. Entonces nuestra actitud es la que debe prevalecer, firme. Tenemos que tener una actitud positiva y firme en medio de las circunstancias. Cuando nosotros renegamos, cuando nosotros vociferamos, cuando nosotros nos ponemos rebeldes, no estamos dejando que el Señor afiance, que el Señor perfeccione esa vasija, y las cosas van a ser peores. Dije anteriormente que la prueba es rápida, pero después de la prueba vamos a un proceso de crecimiento, igual a como el alfarero nos lleva hasta la alfarería para formarnos. Así es ese proceso donde vamos a ser transformados. Entonces nosotros tenemos que tener una buena actitud. No tenemos que venir con quejas, no tenemos que estar con una mala actitud de ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? Muchas veces decimos, ¿por qué me está sucediendo a mí?
como quien dice, yo soy inmune y que les sucedan todas las cosas a otros. Eso también demuestra mucho el egoísmo que hay en el ser humano. Muchas veces decimos, ¿por qué eso me tenía que suceder a mí y no a otro, verdad? Como si los otros fueran los que deben pasar por la prueba y yo no. Pero todos, absolutamente todos, buenos y malos, pasamos por pruebas, pero los hijos de Dios las pasan de una forma mucho mejor. Y muchas veces creemos que por estar en los caminos del Señor, por estarlo buscando, todo tiene que ser perfección y gloria. Pero el Señor ha sido claro con nosotros, Él nos ha indicado y nos ha advertido que en este mundo tendremos aflicción. Dice la palabra en Juan 16:33, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. Dice para que encuentren paz, ¿cómo? En su unión con Él, porque aún en medio de la aflicción nosotros vamos a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo? Aquí lo dice, en unión con Él, en unión conmigo. Y Él dice claramente, en el mundo ustedes han de sufrir. En otras versiones dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tengan valor que yo he vencido al mundo. Entonces, Él dice la palabra y Él nos enseña su palabra, porque la palabra debe ser el instructivo que camine con nosotros. Nosotros somos hechura de Dios y nuestro instructivo y nuestro manual es la palabra de Dios. Que usted se encuentra enfermo, busque la palabra de Dios y encontrará palabra de sanidad y de libertad. Que usted se encuentra con problemas financieros, busque la palabra de Dios y ahí le encontrará la respuesta para su situación. Que se encuentra usted con problemas familiares, busque la palabra de Dios y ahí encontrará la respuesta a todas sus necesidades. El Señor siempre va a estar atento a nuestro clamor. Así lo dice el Salmo 34, 18, 19, dice, el Señor atiende el clamor del hombre honrado y lo libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, ¿verdad? No está diciendo del que está pecando, no estamos hablando del que está pecando, sino del que es justo. Dice, pero de todas esas angustias los libra el Señor. Entonces, tenemos que saber que esa es nuestra realidad, que la prueba también es circunstancial, la prueba es rápida, lo que dura es el proceso posterior y el Señor nos va transformando a nosotros en ese tiempo para darnos paso a otro nivel y moldear nuestra vida. La prueba tiene la firma de Dios. ¿Qué significa eso? Que el Señor aprueba cuando nosotros somos puestos en aflicción. Él lo permite con una razón. Pero en la medida que no cuestionamos a Dios, en la medida en que no hay queja, sino confianza en Él, este proceso posterior a la prueba se acelera para pasar a otro nivel y ser moldeada nuestra vida para ponernos en un lugar definitivo. Cuando nosotros estamos en prueba, nos acercamos más a Dios. Es un momento en donde cuando estamos en prueba, vamos a esa alfarería para que el Señor nos moldee. En la prueba alcanzamos el gozo y la paz en una estrecha relación con Él. Nosotros estamos en sus manos, como está como está esta pieza del alfarero en manos de Dios, como está este cacharro o esta pieza en manos del alfarero. Y siempre que vamos a ser probados, Dios autoriza que nosotros seamos probados, pero debemos seguir caminando sabiendo que vendrán mejores tiempos y que seremos buenas personas. ¿Y cómo es eso que dice? ¿Cómo es eso que Dios permite y cómo es que Él da permiso? Pues sí, el Señor pone la firma para que usted y yo seamos pasados por pruebas para ser mejor persona. Y eso lo dice en su palabra en Job 1, 5, 12. Dice la palabra, Satanás pide permiso para probar o zarandear a Job. Dice en el versículo 12, el Señor respondió al acusador cuando le pedía
el acusador que iba a tocar las cosas de Job, que lo iba a poner en prueba. El Señor le dijo, está bien, haz lo que quiera con las cosas de Job. Job era un hombre muy notable, era un hombre muy rico, era un hombre que tenía muchas cosas, y el Señor le permitió al enemigo que pudiera tocar todas sus cosas, su familia, sus propiedades, y le dijo, haz lo que quieran con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagan ningún daño. Entonces el acusador se retiró de la presencia de Dios. O sea, ahí en esta cita el enemigo le pidió permiso a Dios para tocar las cosas de Job, porque él decía, claro, él se encuentra muy bien, tú lo has rodeado con un cerco de protección y él se encuentra bien, pero ¿qué pasaría si le tocamos las cosas? ¿Qué pasaría si pierde todo? ¿Qué pasaría si él es puesto a prueba? Pero el Señor sabía que él le iba a dar la fortaleza a Job y que Job iba a salir en victoria de esa prueba porque estaba en unión estrecha con él. También hay otra palabra en donde también se da de manifiesto cómo el Señor sabe cuando vamos a ser nosotros puestos a prueba. Dice en Lucas 22:31, era cuando el Señor se dirigía hacia Pedro, hacia Simón, hacia Pedro, y le dijo, Simón, Simón, mira que Satanás, oigan ustedes hermanos, ha solicitado el poder de sacudirlo como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y cuando hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Dice, Satanás ha solicitado sacudirlos como el trigo o zarandearlos como el trigo. O sea, eso era cuando el Señor estaba en los tiempos en que se estaba despidiendo, en que Él les estaba diciendo que iba a pasar a la cruz del Calvario, que Él iba a pasar por una prueba muy estrecha, y ellos, y sobre todo Pedro, decía que Él lo iba a acompañar, que Él iba a estar siempre con Él en esa prueba, pero el Señor de antemano sabía que Pedro lo iba a negar. El Señor de antemano sabe cuando nosotros vamos a flaquear o cuando vamos a ser pasados por prueba. Pero vea qué precioso, como el Señor dice, pero yo he rogado por ti. Hay alguien que está orando por usted para que salga de esa prueba, para que tu fe no desfallezca, dice la palabra. Y cuando hayas vuelto a mí, eso lo dice porque muchas veces cuando nosotros estamos en prueba, creemos que el Señor nos ha olvidado, vociferamos, nos enojamos, nos sentimos solos, porque en realidad durante la prueba, durante el proceso de la prueba, sucede algo en nuestras vidas, la muerte de un familiar o una situación económica, eso es algo rápido, pero pues viene un proceso en que nosotros estamos solos con el Señor, nos sentimos solos, que eso es una situación, un problema que tenemos solo nosotros. En realidad, cada uno que pasa por una prueba, nos sentimos solos porque eso es un asunto entre Dios y yo. Él me está moldeando a mí. Entonces, Él sabe que yo voy a caer en prueba, Él sabe que yo le voy a fallar, o Él sabe que yo no voy a tomar una buena decisión, o Él sabe que yo voy a pasar por un sufrimiento, o Él sabe que me voy a equivocar, pero de antemano Él dice que Él ruega por mí. De antemano Él me está advirtiendo a mí que Él nos va a sacudir como el trigo. Cuando se habla de zarandear el trigo, significa que el trigo se puede meter en un saco o en un instrumento para ser golpeado y para sacudirlo. Lo pueden meter en un saco, lo pueden meter en una manta y lo golpean. Ese es el proceso para zarandear el trigo, para desprender toda la cáscara y la basura y que quede el fruto. Entonces, cuando se zarandea el trigo, entonces lo que se trata es de desprender toda la basura, de desprender todo para que quede el trigo puro, para que quede el trigo que es el fruto. Y así es como somos nosotros. El enemigo pide permiso para ser zarandeados, nosotros somos pasados por fuego, pero después vienen los frutos de nosotros, de nuestro verdadero ser, de nuestra
de nuestra verdadera personalidad. Por eso es que decimos que toda prueba tiene la firma de Dios, pero nosotros no tenemos que tener miedo, porque dice que mientras somos zarandeados, dice la palabra, yo he rogado por ti, dice el Señor. El mismo Señor dice, yo he rogado por ti para que no desfallezcas, para que cuando hayas vuelto a mí, porque nosotros siempre tenemos en momento de la prueba tenemos un momento de negación, podemos tener un momento de tristeza o de soledad en donde no estamos entendiendo qué está pasando, y nosotros creemos que el Señor se ha olvidado de nosotros, pero luego vamos entendiendo en ese proceso de maduración, en ese proceso, si nos volvemos nosotros dóciles al Señor, dóciles en las manos de este alfarero, si nosotros nos volvemos dóciles, vamos a entender, vamos a volver a Él. Entonces dice, cuando tú hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. ¿Cuál entonces es el propósito de la prueba? En el proceso posterior a la prueba, si tenemos una buena actitud, nuestra constancia y nuestra oración aumentan. Tenemos una mejor relación, tenemos una mejor perseverancia, buscamos más de Dios cuando estamos en una situación muy difícil. Eso es tener una buena actitud, no venir en queja, avanza, más bien venir con un corazón agradecido, sabiendo que nos va a sacar en victoria de esa situación. Aumenta nuestra perseverancia, mejora nuestra relación con Él, pues le buscamos más, sabemos que le buscamos más en las situaciones de dificultad. En ese camino de relación con Él, Él nos instruye, Él nos va a hacer que crezcamos espiritualmente, aumenta nuestra paciencia, somos zarandeados, somos golpeados para que de nosotros salga un verdadero fruto. Entonces, ese moldeo, esa prueba nos va a moldear y nos va a hacer perfectos, hombres auténticos con virtud probada para ayudar a nuestros hermanos que están pasando por una prueba también. Nos purificamos para ser testimonios para otros. Por eso la palabra de Dios dice, para que cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. O sea, tiene todo un propósito. La prueba tiene un gran propósito. Primero que todo, ser zarandeados para quitar de nosotros toda la basura, todo aquello que es malo, para quitar de nosotros todos los sentimientos, las emociones, todas las cosas malas que hay en nosotros, la maldad, la basura, para que salga el fruto. Para eso el Señor está rogando por nosotros, está pidiendo, nos está fortaleciendo para que nuestra fe no fallezca. Y cuando nosotros volvamos a Dios, cuando nosotros sepamos que es Él que nos está pasando por ese proceso, cuando sabemos que es Él que nos está moldeando, nosotros tengamos misericordia de nuestros hermanos, porque muchas veces nosotros somos crueles, muchas veces cuando nosotros pasamos por pruebas sí queremos que nos comprendan, sí queremos, pero no queremos ayudar a otros, no queremos ser de testimonio para otros, no queremos ayudar a otro, pero lo que quiere el Señor es que nosotros obtengamos fe probada, que nosotros tengamos virtud probada para ayudar a nuestros hermanos cuando ellos estén pasando por pruebas también. Entonces, cuando nosotros nos purificamos y somos testimonio para otro, podemos llegar a un hermano y decirle, mira, de eso vas a salir, yo también pasé por esa situación, tú vas a poder salir de esta. Hay momentos en la prueba en donde nosotros estamos siendo zarandeados y nos sentimos muy mal, sentimos que estamos solos, sentimos que el Señor nos ha abandonado, pero otro hermano en la fe. Por eso es tan importante la congregación, porque en medio de la congregación nos unimos todos los que pasamos por diferentes pruebas, nos unimos como hermanos y nos apoyamos, nos ayudamos. Los que ya hemos pasado por pruebas podemos ayudar a otros que están necesitando de un consejo, que están necesitando de una palabra de aliento, que están necesitando de nuestro testimonio para decirles, mira, usted va a salir de esa, vas a salir de esa. Entonces,
nosotros tenemos que tener una clave. La clave en la prueba es no quejarnos ni murmurar, porque si nosotros murmuramos, nosotros nos quejamos, entonces nuestra prueba se hace más grande, más larga. Si nosotros queremos que nuestra prueba se acorte, que nuestro proceso de formación se acorte, entonces nosotros nos suavizamos en las manos de ese alfarero para hacer ese frasco, ese cacharro perfecto, como el Señor quiere hacer de nosotros, para que seamos una vasija perfecta. Entonces, la clave es esa, no murmurar, no quejarnos, más bien seguir adelante con fe, siendo obedientes, porque muchas veces hay personas que se rebelan, entonces dicen, no, Dios no se acuerda de mí, no funciona esto, estar en los caminos de Dios no sirve para nada, yo mejor me devuelvo al mundo, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos volvemos suaves, si nosotros nos volvemos dóciles ante ese Señor, ante ese alfarero que nos está moldeando para hacer vasijas perfectas, todo va a resultar mejor. Ese tiempo de crecimiento personal va a ser más rápido. Y nosotros tenemos que permanecer creyentes. Como les decía antes, es muy fácil creer cuando todo está bien, pero creer y seguir confiando en Dios y creer que Él me va a sacar de esta y creer que yo saldré victoriosa y que todo es un tiempo que pasa, que esto no será para siempre, que llega un momento en donde todo va a pasar. Eso es lo que nos debe mantener a nosotros con nuestra fe intacta, sabiendo que el Señor nos va a sacar en victoria y que nosotros tenemos que permanecer con una actitud de agradecimiento. Entonces muchas personas dirán, pero ¿cómo voy a estar yo agradecida en esta situación que estoy tan terrible? Pues no, hay que tener un corazón agradecido porque el Señor va a sacar los mejores frutos de nosotros. El objetivo del enemigo siempre es aprovechar la prueba para apartar nuestra mirada de Jesucristo. Si nosotros vamos con nuestra mirada puesta en Jesucristo, no nos vamos a hundir, como la palabra esa en donde Pedro caminó sobre las aguas. Cuando nosotros caminamos sobre las aguas es porque nuestra mirada está puesta en Jesús, no está puesta en las circunstancias, no está puesta en la situación que estamos viviendo, sino que nosotros vamos con nuestra mirada puesta en las promesas de Dios. Cuando nuestra oración va acompañada de las promesas de Dios, para saber que vamos a salir airosos, victoriosos, que lograremos salir en victoria de esa situación. Sabemos que todos vamos a ser puestos a prueba, pero que ninguna prueba es superior a nuestras fuerzas. Y así lo dice el Señor en su palabra, en 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden confiar en Dios que no los hará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, el Señor les dará la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Entonces, el Señor nunca nos va a dar una prueba, cada cruz, cada situación que vivimos va acorde a cada uno. Eso es personal. El Señor sabe que no nos va a dar ninguna prueba que sea humanamente soportable por cada uno. Cada uno lo va a lograr pasar. Y lo mejor es que dice que Él nos va a ayudar y que Él nos dará la manera de salir adelante. Pero ¿cómo hace el Señor para darnos la manera para salir adelante? Es cuando nosotros somos dóciles a ese alfarero para hacer esa. Cuando nosotros somos pasados por el alfarero, por la alfarería, el alfarero nos quita la basura, el alfarero con sus manos nos acaricia, con las manos quita toda la basura para que nosotros seamos dóciles, para que llevemos también para que logremos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero nosotros tenemos que tener una buena actitud, sabiendo que el Señor nos va a instruir. ¿Cómo nos va a instruir? En esa alfarería, en ese lugar de oración, en ese lugar donde estamos con Él, en oración. Él nos va a instruir para saber cómo vamos a salir más que victoriosos de esas pruebas.
Entonces tenemos que tener cuidado de no quejarnos, sino de no quitar nuestra mirada de Cristo Jesús para salir adelante, para que nuestra relación con Él crezca en todo momento y nosotros seamos barro en sus manos para hacer una vasija. Cuando nosotros nos dejamos moldear, cuando nosotros nos dejamos manipular por el Señor y que Él nos limpia y nos convierte en una vasija, dice la palabra, de acuerdo a lo que Él quiere, cuando está perfecta, cuando se quebró y nos volvió a hacer para hacer algo mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace el alfarero? El alfarero la pinta, el alfarero la pone bonita, la pinta y también la mete al horno. Y entonces vamos pasando por todos esos procesos de cocimiento, vamos pasando por esos procesos para que la vasija quede perfecta. Y nosotros estamos en manos de un alfarero del cual no tenemos que tener miedo, porque él no va a dejar que la vasija se queme, no va a dejar que se eche a perder, sino que ella va a salir perfecta, va a salir intacta, va a salir preciosa como Él quiere que seamos para dar ese fruto. Luego de que nosotros pasemos por esa alfarería, luego de que el Señor a nosotros nos moldee como el barro, nosotros vamos a hacer vasijas perfectas, vasijas preciosas, vamos a hacer testimonio para otras personas, vamos a poder ayudar a otras personas a salir de su situación y eso es lo que nos tiene que llevar al convencimiento de que nosotros somos servidores en las manos de Cristo. Nosotros estamos aquí para llevar una palabra de aliento a una persona que lo necesite. Nosotros estamos aquí para llevar una palabra de aliento a otra persona, para llevar la salvación a las demás personas, para llevar una palabra de aliento, para llevar la palabra de Dios a muchas personas que están necesitando en momentos difíciles vamos a estar con ellos, en momentos difíciles vamos a poderlos animar y ese es el cuerpo de Cristo cuando nos ayudamos unos a otros. Por eso, como les digo, quedan ustedes cordialmente invitados a, si usted no tiene un lugar donde congregarse, llegue a Casa de Bendición, donde nosotros recibimos buena palabra, donde nosotros nos alimentamos con la palabra, donde tenemos un cuerpo, donde nos ayudamos unos a otros cuando tenemos pruebas y es muy provechoso y es de mucha satisfacción saber que cuando estamos en manos del alfarero, Él saca de nosotros la mejor vasija, saca de nosotros los mejores frutos, los frutos de paciencia, de obediencia, de amor hacia los demás, los frutos de bondad, de benignidad. Todos esos frutos se dan en nosotros cuando nosotros somos moldeados y somos barro en manos del alfarero. Dice la palabra de Dios: entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos: ¿no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que este alfarero? ¿No puede usted, María, Pedro, también ser como hace el Señor con esta vasija, pasarnos por la alfarería para ser mejores? Dice: lo mismo que el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Somos así en manos de Israel para ser mejores personas, para ser mejores naciones, dice la palabra, para ser mejores naciones, para ser mejores personas. Y dice la palabra también en Romanos 8, 35, 39, cuando estemos pasando por prueba, por una dificultad, dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Él? La tribulación, tal vez la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por su causa somos muertos. Todo el día somos tratados como ovejas destinadas para el matadero. Pero en todo, dice, salimos más que vencedoras gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades,
ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo manifestado, de Dios manifestado en Cristo Jesús. Así que, hermano mío, hermana mía, cualquier situación que usted esté pasando, usted la va a poder sacar en victoria. Nada nos va a separar del amor de Dios, nada nos va a separar de esa mano de ese alfarero que nos está formando una vasija preciosa. Él nos va a sacar en victoria, Él nos va a llevar. ¿Para qué? Para servirle. ¿Para qué? Para llevarle la palabra de aliento a otra persona. Nosotros estamos en este mundo para conocer, servir y llevar la salvación a otras personas que no le conocen. Entonces somos perfeccionados porque si Jesucristo, siendo Dios, tuvo que pasar por una prueba y hubo un momento que nosotros hemos tenido también en nuestras luchas, en donde uno dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta prueba. Así lo hizo Jesucristo, por eso Él nos entiende, por eso tenemos un sumo sacerdote que está delante de Dios, que está orando por nosotros para cuando llegue la prueba, para que nuestra fe no decaiga. Él nos conoce, Él conoce el barro del cual somos hechos, Él conoce que nos está moldeando, Él conoce nuestra situación y Él sabe de qué estamos hablando cuando nosotros pasamos por una prueba o por una dificultad. Si Él, siendo Dios, pasó por esa prueba, tuvo miedo, nosotros también tenemos derecho, pero no nos quedamos en el miedo, sino que nos dejamos moldear en sus manos amorosas, en sus manos de bendición, en sus manos que nos van a formar en una vasija preciosa y maravillosa. Y vamos a orar y vamos a entregarle, hermano mío, hermana mía, usted que tiene cualquier situación, que esté pasando por un momento de dificultad, déjeme decirle que eso es pasajero, déjeme decirle que ese proceso va a ser rápido si usted se deja amoldar por Dios, si usted vive en un constante agradecimiento, déjese moldear por Dios porque de usted va a salir una vasija perfecta y maravillosa para su servicio. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta y que nos anima. Te damos gracias, Señor, por las pruebas. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro alfarero, por ser ese Dios que nos moldea con amor, que nos moldea con misericordia, que nos moldea para ser mejores personas. Gracias, Señor, porque no estamos solos en esta dificultad. Gracias, Señor, porque no estoy solo en esta dificultad que estoy presentando en este momento. No estoy solo, Señor, en este momento de dolor, de tristeza. Yo no estoy solo, Señor, cuento contigo. Te doy gracias porque me están moldeando. Te doy gracias porque me estás zarandeando para que de mí salga mejor fruto. Te doy gracias, Señor, porque todas las cosas son para bien de los hijos de Dios y así lo creo yo, Señor, porque tu palabra no miente. Te doy gracias, Señor, porque seré mejor persona, seré una vasija perfecta a tu servicio, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que voy a pasar a un nivel superior y mayor. Te doy gracias porque hoy voy a pasar a un nuevo nivel de vida y luego pasaré a otro nivel y luego pasaré a otro nivel y seré aprobado por ti, Señor, porque yo te alabo y te bendigo en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Te pido, Señor, que me ayudas, que me instruyas, que me ayudes a ser moldeada de la forma que tú quieres. Te pido, Señor, que me moldees para tu servicio. Te pido, Señor, que yo sea, Señor, que esta virtud probada sea de bendición para mis hermanos, para que cuando otros hermanos de la congregación, cuando otros hermanos de la familia, cuando mi amigo, mi amiga, cualquier otra persona que pongas en mi camino me esté necesitando, yo pueda estar ahí para dar esa palabra de aliento, Señor. Muchas gracias, Señor, porque de mí vas a sacar lo mejor, vas a sacar el mejor fruto, vas a sacar el verdadero trigo, Señor, para bendición, Señor. Gracias porque todo sucede para bien. Gracias, Señor, porque me das las armas. Gracias, Señor, porque me das la capacidad de salir en victoria en esta prueba que estoy pasando. Gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que este proceso va a ser corto, porque yo te alabo y te bendigo en medio de la prueba, Señor. Permite, Señor,
a mi hermano, a mi hermana que está pasando por alguna dificultad, Señor, que tú tengas misericordia de ella, tú tengas piedad y misericordia y podamos salir avante, Señor, podamos salir en victoria de esta situación. Señor, te damos gracias y te bendecimos por tu palabra que nos alienta, por tu palabra, Señor, que nos confronta y que nos anima a seguir adelante en medio de las dificultades. Te damos gracias porque en ti somos más que vencedores, porque en ti somos aquel trigo perfecto para tu servicio. Te damos gracias por esta tarde, Señor. Te doy gracias por todos los hermanos que están en sintonía. Bendíceles, Señor. Sorpréndeles, Señor, y dales respuesta en la situación que ellos están presentando. Te damos gracias y te bendecimos y te presentamos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y muchas gracias, hermanos, por su sintonía. Que el Señor los continúe bendiciendo. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.